porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en la educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Aquí estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que nos escuchen. Mi nombre es Sonia del Valle, estamos aquí en Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, y estoy muy contenta, muy feliz y por supuesto agradecida de que esté con nosotras la doctora Silvia Romero. Silvia, cuéntanos quién eres, cuéntale a la gente que nos escucha quién eres y por qué estás aquí en la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Sonia, muchas gracias. Buenos días, noches, tardes. Como dices, estos podcasts los escucha la gente a cualquier hora cuando van haciendo ejercicio. Lo importante es que nos oigan. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta idea, muchas gracias por todo tu trabajo en la red donde nos apoyas con toda la cuestión de divulgación y comunicación. Pues mi nombre es Silvia Romero, yo soy de la Ciudad de México, soy chilanga, allá nací, yo pensé que nunca iba a salir de la Ciudad de México y ahora vivo en San Luis Potosí. Trabajo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, soy profesora investigadora. Cuando yo llegué hace 20 años, yo estaba en Ciudad de México, luego me fui a vivir a Estados Unidos y anduve buscando dónde insertarme laboralmente porque no quería regresar a la Ciudad de México. Yo había vivido estos años de mucha inseguridad en la Ciudad de México que no quise repetir. Y después de vivir en un pueblito pequeño donde hice mi doctorado, pues dije, no, no me regreso y busqué otras opciones y francamente estoy muy contenta. Estoy Trabajas en la universidad, ¿no? Trabajamos en la Autónoma. universidad los dos desde hace 20 años. Mis hijos crecieron aquí, ya se fueron, ya están en otro lado, ya no los tengo, ya nada más vivo con mi pareja y mis gatos. Pero la vida acá es tranquila, la vida acá es agradable y te permite mucho desarrollo, contrariamente a lo que a veces se piensa. Como Trabajo. académica también, ¿Cómo? como académica. Sí, sí, cuando yo llegué había muy poco, digamos, muy poco espacio, pero poco a poco se han ido creando espacios. Yo hace 10 años fundé una licenciatura que me ha dado mucha identidad, porque empezamos a construir un concepto que se llama la psicopedagogía disciplinar, que consiste en formar a las personas a que hagan docencia, pero también a que comprendan a profundidad una disciplina. Entonces, y que ellos puedan trabajar tanto en primaria, en preescolar, en secundaria, o haciendo materiales educativos o haciendo otras cosas. Y esa identidad que me he construido acá, pues soy la fundadora de la carrera, tenemos ya, ¿cuántas generaciones? Como 6, 7 generaciones ahorita en activo, y tenemos 3 áreas disciplinares y muchos estudiantes. Y eso es, pues, algo Pero que quizás cuéntanos se qué es considera esto de como la ciudad de México, no. psicopedagogía. ¿Qué es esto Mira, de la psicopedagogía? Que no lea yo. la psicopedagogía, pues, es la unión de la psicología, es decir, de la gran Con la pregunta, pedagogía, eso sí, te ¿cómo entiendo. aprendemos? La psicología puede contestar a la pregunta de cómo aprendemos. Y Ajá, la pedagogía, ¿cómo enseñamos? ajá. Entonces se conjuntan estas dos posibilidades de pensar cuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedes pensar de ida y vuelta. ¿Cómo enseño y cómo está aprendiendo el otro? Y si eso está funcionando. Hay una, digamos, área que también se conoce como didáctica, pero la didáctica se enfoca más en la enseñanza. Pero, Entonces, pero a sí. ver, te iba a preguntar, ¿por qué tendrías que fundar una carrera si hay muchas carreras de educación para enseñar a las personas a enseñar, dijéramos, a ser maestros? ¿Por qué tendrías que haber fundado una especial para... No, a ver, cuéntame. Quisimos pensar, bueno, para empezar identificamos muchos problemas en la educación. Uno de los principales es que se les quiere enseñar a todos por igual, o sea, se Ya. centra en el contenido, ¿sí? La enseñanza está actualmente centrada en el contenido. Y nosotros lo que hacemos es pensar en cómo aprendemos.
Mm. para llegar desde otro lado y tratar de pensar que cada quien aprende distintos materiales o distintos contenidos. Entonces, el psicopedagogo tiene esa visión, tiene una visión de comprender el proceso de aprendizaje. Y por ejemplo, las niñas y los niños aprenden diferente. Mira, es muy pronto para saberlo completamente, pero hay áreas en las que sabemos que sí. Hay áreas en las que ya está demostrado que se aprende distinto por cuestiones motivacionales, por cuestiones incluso culturales en términos de cómo se hace la crianza, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que el hecho de que los niños usen más juguetes de acción tiene un efecto en el tipo de carrera que escogen, ¿no? Entonces, em, hacer una diferencia de género en el tipo de juguetes a los que tú expones a tus hijos, desde ahí están marcando una diferencia en la manera en la que ven el mundo, en la manera que se relacionan con la realidad y, por supuesto, en su propio rol en relación con la sociedad. Entonces, si a las niñas les damos juguetes de cuidado, juguetes de atención al hogar y a los niños les damos juguetes de armar, desde ahí estamos marcando una diferencia muy importante. Entonces, sí hay. Y nos falta mucho por entender, por Y, supuesto, de cómo esto sucede. y por ejemplo, ¿hay una diferencia en cómo enseñan los maestros y las maestras? Sí, sí hay. Hay estudios sobre eso también. Mira, hace muchos años yo me acuerdo haber leído un artículo que me dejó muy impactada, que fue sobre la cantidad de veces que se dirige un profesor, mujer u hombre, a niños y niñas. Es apabullante la diferencia. Este estudio, no me quiero equivocar, pero creo que sí lo hizo Muñoz Izquierdo hace muchos años. Yo me acuerdo haberlo leído con una enorme sorpresa y detenimiento, y de ahí en adelante ha habido todos. ¿Qué Estudios, significa que la cantidad de veces que se dirige? la cantidad de veces que el maestro le hace preguntas o Ah, voltea le hace más a, preguntas a las niñas o a los a niños. los niños, A los a los niños. niños. Los Hay toma una, más en cuenta los en el toman más. salón de clase. Y Ya. ahorita tengo un colega en Chile que tiene rato estudiando estas interacciones. Es un poco minucioso ese trabajo, porque Ujú. imagínate estar viendo cada interacción. Y básicamente encuentran lo mismo, o sea, no ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando yo trabajé hace muchísimos años con chicas que daban terapia de lenguaje, yo soy terapeuta de lenguaje, hicimos una observación, iban la mamá y el papá a hablar con la terapeuta. Y ahí hicimos una observación muy frecuente de que todas, o sea, no estoy hablando de que hay los buenos y los malos, estos son patrones muy generalizados. Todas las personas que trabajamos en los servicios de salud tendemos, si está la mamá y el papá, nos dirigimos a la mamá. Mm. O sea, la mirada está puesta en la mamá. Y al papá no lo miramos, entonces no le estamos otorgando el papel ahí. Entonces, hay muchos patrones ¿Eso culturales. sucede en los servicios de salud y en educación? ¿Pasa En lo mismo o educación no? seguramente también. Yo no he Ah, tenido esa no experiencia de hay. el trato directo con las parejas, Ya, pero lo que la evidencia personal que yo tengo es tu mirada cuando hay una mamá y un papá y estás hablando de un niño o de una niña de ellos, va hacia la mujer, ya. ¿sí? De Y, manera y muy constante. qué interesante, ¿eh? Obviamente hay muchísimos temas en este tema de la educación. Nada más quiero preguntarte una cosa antes de irnos. ¿Y por qué te metiste al tema educativo? Fue la primera pregunta de mi vida. Yo cuando estaba en la prepa y me pregunté qué quiero estudiar, lo que pensé es, lo que más me interesa saber es cómo aprendemos. Y ahí empezó mi jornada. Me interesó saber cómo era el proceso de aprender, cómo es que nos hacíamos cargo del conocimiento y como me interesaba aprender, pues me interesaba saber cómo le hacíamos para aprender. Y esa pregunta me sigue motivando todos los días porque todavía no tengo respuesta. Tengo muchas, pero ninguna completa, ¿no? Y sigue habiendo muchas cosas que saber acerca de nuestros procesos de procesamiento de la información y de aprendizaje.
Por Porque eso esa que no es una pregunta que se hace a todas las personas. A mí me encanta aprender, yo soy una apasionada de aprender todo lo que puedo aprender, siempre lo aprendo. Pero nunca me he hecho esa pregunta. O sea, digamos que lo di por sentado, ¿sabes? sí, no, yo sí me hice esa pregunta y luego me la hice en un ámbito más difícil porque decía, ¿cómo aprendemos nosotros quienes tenemos todos nuestros sentidos? Y luego me hice la pregunta, ¿y cómo aprenden quienes no los tienen? Entonces, por eso estudié educación especial primero. ¿Y nunca te Y, dedicaste a eso, a dar clases y en educación he especial? sido terapeuta del lenguaje casi toda mi vida. Ya. Y es fascinante, fascinante, fascinante. Entender cómo el lenguaje es otra gran pregunta, es otro gran misterio para mí y una gran pregunta. Le dediqué al estudio del desarrollo del lenguaje más o menos unos 20 años de mi vida profesional. Ahorita ya no lo hago tan a fondo, sí trabajo con lengua escrita, sí trabajo con investigación, pero yo antes estudiaba la interacción madre-hijo y cómo sucede este fenómeno maravilloso de transmitir el lenguaje. Eso lo estudié por muchos años y entonces con base en esos estudios que hice me dediqué a dar terapia del lenguaje y a trabajar pues con familias y tengo experiencias maravillosas de enseñanza de terapia del lenguaje, que he visto a niñas y niños que estaban o que tenían una discapacidad, tienen una discapacidad seria, desarrollar procesos de comunicación muy interesantes. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? Yo me podría estar muchas horas platicándote de mis pasiones, que no son pocas porque soy muy este, Oye, muchas cosas. no, pues a mí me encanta poder platicar con todas las integrantes de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, porque a mí me parece que todas formamos un grupo de mujeres súper talentosas y ya tendremos la oportunidad de conversar en otro podcast que te voy a invitar para que conversemos ampliamente sobre el primer congreso de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que va a ser en junio en el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Querétaro. Pero lo vamos a conversar, quiero dedicarle como todo un espacio a ese tema para que hablemos ampliamente del Congreso, para que nos cuentes, porque Silvia encabeza el comité académico. Si quieres invitar a la gente rápidamente antes de Por cerrar este supuesto. podcast, te lo voy a agradecer y vamos a tener un programa especial para eso. Excelente. Pues el congreso es, como ya dijo Sonia, en junio del año que entra, del 4 al 6, en el Tecnológico de Monterrey. Queremos que vayan como asistentes, como ponentes, y que nos platiquen lo que hacen en educación. Si quieren presentar, pueden presentar videopostes, pueden presentar ponencias, pueden armar paneles. Si ustedes buscan MUPORED en la red, va a estar ahí la convocatoria. Ya está abierta, vamos a recibir comunicaciones o postulaciones hasta marzo y en abril daremos los resultados finales. En las áreas que trabajamos es política, investigación, intervención y difusión de mujeres en educación, de estudios que tengan que ver con mujeres o de políticas que tengan que ver con mujeres y educación. Lean la convocatoria, nos va a dar mucho gusto recibirlas allá. Eh, Estamos contentas porque vamos a convivir, vamos a construir juntas y seguimos trabajando por algo que nos apasiona a todas, que es esto de aprender y enseñar y crecer cuando se sabe más. Gracias, Sonia. Gracias, Silvia, gracias. Gracias por haber estado en este podcast, Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y les agradezco mucho que hayan estado esta mañana, tarde o noche con nosotras aquí en su podcast. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en la Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.